Saludos muy cordiales para todas, para todos quienes nos están acompañando el día de hoy a través de la transmisión en vivo en Facebook o posteriormente en nuestro canal de YouTube. En nombre del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Cafeticos, un espacio desde donde generamos conversaciones estimulantes con personas jóvenes que están haciendo aportes en distintos ámbitos y también con personas expertas en derechos humanos de las personas jóvenes, como es el caso del día de hoy. Mi nombre es María Eugenia Bujanda y me corresponde hoy el gran gusto de recibir a nuestra invitada especial de esta sesión, la doctora Alison Núñez Méndez, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, para conversar sobre el trabajo que hizo en su tesis doctoral sobre la incorporación del enfoque de la educación, de educación en derechos humanos en la UNED. En Agenda Joven nos pareció sumamente interesante dar a conocer la investigación realizada por Alison por la luz que arroja sobre el papel que debe y puede jugar la universidad en la formación en derechos humanos y sobre cómo esto se podría hacer en el caso particular de nuestra universidad. Antes de dar inicio a la conversación, permítanme entonces presentarles a nuestra invitada. Alison es doctora en Educación y magíster en Derechos Humanos por la UNED. Su formación inicial es en Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica y en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Asimismo, es diplomada en Derechos Humanos, Discapacidad y Educación Inclusiva por la Universidad de Chile y la OEA. Adicionalmente, cuenta con estudios como el Plan de Formación Ciudadana y Derechos Humanos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile, el Plan de Formación para Maestros sobre Memoria y Tolerancia del Museo de la Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México y el Seminario sobre Enseñanza del Holocausto de la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto. Ahora sí, sin más preámbulo, le damos de nuevo la más cordial bienvenida a Alison, a quien agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta nueva edición de Cafeticos. Muy buenas tardes, María Eugenia. Es un placer para mí estar con ustedes aquí compartiendo un poquito de este tema que me apasiona, sumamente interesante. Y también más me apasiona estar tratando con jóvenes, que es lo ideal, que desde ahí empecemos a formar para defender estos derechos humanos. Un placer para mí estar aquí con ustedes. No, más bien las gracias a usted, Alison. Bueno, quizás pues para empezar la conversación, en su tesis doctoral, Alison, usted construye un modelo para la inclusión del enfoque de educación en derechos humanos, en concreto en asignaturas del programa de estudios generales de la UNED de Costa Rica, ¿verdad? Ese es el trabajo que usted hizo. Entonces me gustaría iniciar preguntándoles si nos podría explicar brevemente en qué consiste este enfoque de educación en derechos humanos y por qué es importante tomarlo en cuenta en la universidad. Bueno, para iniciar podríamos hablar de la importancia de la educación, ¿verdad? Del trabajo educativo en la actualidad. Va más allá, educar va más allá de enseñar contenidos, de enseñar habilidades o de preparar a las personas para ejercer un trabajo. Educar es formar para el cambio social, formar personas, formar seres humanos que lleven a la promoción del cambio social, ¿no? El enfoque de educación en derechos humanos podemos decir que incluye un conjunto de actividades educativas, de actividades de capacitación, de difusión, información también, que van a estar orientadas a la defensa de la cultura de los derechos humanos, la cultura general, universal de derechos humanos. Así lo define la Organización de Naciones Unidas.
¿verdad? Entonces, el enfoque de educación en derechos humanos incorpora una educación integral, donde no solamente se van a enseñar contenidos de derechos humanos, contenidos generales de historia, de la carrera que cada una de las personas se haya decidido estudiar, sino también transmitir aptitudes necesarias para promover, para defender y para aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana. Es algo así como realizar una visión de mundo, ayudar a crear una visión de mundo que va a influir en la vida de todos, ¿verdad? En todo, incluyendo las costumbres, los valores, crear una cultura, verlo así, ¿verdad? Crear una cultura donde se dé un verdadero respeto y se valore la dignidad de las personas, sin importar la edad, sin importar el género, sin importar, qué sé yo, la piel, los conocimientos, en fin, la persona va a defender esos preceptos, ¿no? Sí, dime. Sí, no, bueno, vemos que es crucial este enfoque que conecta totalmente con lo que es el corazón de la visión más humanista, Exacto, más social de la educación. Y Alison, hoy en día existen también otros enfoques, ¿verdad?, que se están promoviendo desde la universidad, como por ejemplo los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué conexión podríamos establecer entre estos enfoques? Por supuesto, y los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible parten del enfoque de derechos humanos, forman parte los derechos humanos de los objetivos de desarrollo sostenible. Están todos los objetivos. Uno de esos es el objetivo referente a la educación, ¿verdad? Entonces, la educación es una educación de calidad, habla, ¿verdad? Pero una educación de calidad, pues, tiene que estar centrado en la persona, tiene que estar centrada en las necesidades individuales de la persona. Y hacia ahí van los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y no solamente derechos, sino la responsabilidad que una persona debe asumir al entrar a un sistema educativo, ¿verdad? Tiene que no solamente estudiar y aprender, sino también llevarse a cabo acciones, llevar a cabo reflexiones, llevar a cabo diferentes actividades para defender y para procurar estos objetivos de desarrollo sostenible. No me imagino los objetivos de desarrollo sostenible llevándose a buen puerto sin haber contemplado los derechos humanos. Están totalmente permeados unos de otros, ¿verdad? Es tal vez una forma diferente de enfocar estos derechos. Hablamos de elementos como hambre cero, como educación de calidad, como la defensa del medio ambiente, todos forma parte de la educación en derechos humanos. Excelente, Alison, sí. Y cuéntenos un poco sobre cuál ha sido quizás la trayectoria en la UNED en este tema del enfoque de derechos humanos. ¿De qué manera se ha ido contemplando desde tiempos atrás, este enfoque en la universidad, en la nuestra? En la universidad. Mira, bueno, nosotros empezamos a buscar, ya se puede empezar a decir que desde el segundo congreso universitario, la universidad estaba incorporando estos elementos, ¿verdad? Ahí ya se habla de los ejes transversales, se explica cuáles son los ejes transversales y de ahí viene el eje transversal derechos humanos en la universidad. Se tiene la maestría en derechos humanos también. El sistema de estudios de posgrado de la UNED tiene esta carrera. Está el Instituto también de Género. Tenemos la carrera de educación, de estudios sociales y educación cívica, de la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica en la Escuela de Educación, donde hay
una materia que es precisamente educar en derechos humanos. También dentro de este mismo dentro de ese mismo programa, dentro de esa misma carrera, hay una carrera, una materia que tiene que ver con las migraciones. En la escuela de estudios de ciencias sociales tenemos también creo que son 3 materias, una que se refiere, o asignaturas, una que se refiere a educación en derechos humanos, otra que tiene que ver con educación para la paz, que está totalmente relacionada con la educación en derechos humanos, y otra muy interesante que tiene que ver con se llama resolución alternativa de conflictos, mediación y resolución alternativa de conflictos. Nos encontramos todos estos elementos, básicamente, bueno, Agenda Joven, ¿verdad? Para tener otro ejemplo, y nos encontramos todas estas, una serie de granitos, por decirlo así, de semillitas que la universidad ha venido generando, ¿verdad? A lo largo de la historia de la universidad. Yo al principio, muy escéptica, entré a ver qué estaba haciendo la universidad, qué se estaba creando. Como todo estudiante, ¿verdad? Como toda persona, uno entra con una visión de una hipótesis que luego, posteriormente, a lo largo de la investigación, la va descartando, la va compaginando, por decirlo así, o la comprueba. Y yo afortunadamente me encontré con que sí, que la universidad ha hecho estas semillitas, ha plantado estas diferentes semillitas a lo largo de todo su desarrollo, que afortunadamente pues hemos podido reunir, ¿verdad? Hay un curso muy interesante, o había un curso muy interesante también en el programa de estudios generales, que hablaba de la ética, con una unidad didáctica donde uno podía ver muy bien, de la cátedra de filosofía, podía ver muy bien el desarrollo del enfoque de educación en derechos humanos. Ahora pues cambiaron, como cambió el programa de humanidades, pero en ese momento estaba esa materia. Entonces sí, en la universidad, en la UNED específicamente, se ha logrado tener estas bases que dirigen el enfoque. Pero lo ideal sería como que todo estuviera, ¿verdad?, relacionado. Y eso es precisamente hacia donde vamos. Ajá. Eso es entonces lo que parece que aporta este enfoque en educación en derechos humanos, esta mirada quizás común, este marco común que podría venir a cobijar estas distintas iniciativas y esta larga trayectoria que tiene la universidad en el fomento de una educación basada en los derechos humanos. Sí. Alison, ¿y por qué no nos cuenta un poco por qué decide centrar su propuesta de trabajo en las asignaturas del programa de estudios generales en particular? ¿Por qué estudios generales? Bueno, vamos a ver. Tenemos que los estudios generales, pues es la entrada de la mayoría de las personas a la educación superior. Con eso entonces el estudiante o las personas van a empezar a aprender, digámosle así, ¿verdad? En los estudios generales. Además, porque la escuela de estudios generales, perdón, el programa de estudios generales es el que más gente tiene o más estudiantes tiene. Estamos hablando de una materia como Historia de la Cultura o la Cátedra de Historia maneja 3,000 estudiantes, una cuestión así. Entonces, esa fue la razón, ¿verdad? Entrar por ahí, empezar, que más que empezar desde el inicio, como dicen, ¿verdad? Como valga la redundancia, y empezar a enseñarle a los estudiantes y empezar también a que a los formadores, a los profesores y profesoras empiecen a aplicar realmente la educación en derechos humanos.
no se trata solamente, como ya lo dije en un inicio, de aprenderme cuáles son la Declaración Universal de Derechos Humanos y los estatutos y las convenciones, no, sino cómo vivir desde ese proceso y cómo hacerlo desde las diferentes asignaturas de estudios generales. Uh-huh. Excelente, sí, parece que es como muy estratégico, ¿no? Empezar por esos niveles que es eso de constituye el primer paso para las personas estudiantes en la universidad y que desde ahí ya se sienten estas bases, tiene toda la lógica. Entonces, Alison, usted construye un modelo de incorporación del enfoque de derechos humanos para estas asignaturas. ¿Nos podría contar un poco en qué consiste este modelo? ¿Qué características en concreto tiene? Sí, mira, para la realización de esta investigación, pues yo me fundamenté en la, valga la redundancia, en la teoría fundamentada. Y entonces, como te digo, empecé a ver que realmente existían elementos dentro de la universidad, solo que estaban muy dispersos. Había instituciones, habían reglamentos, habían lineamientos, habían políticas institucionales, pero todo estaba muy disperso. Traté de entrevistar o se entrevistó a los encargados de cátedra del programa de estudios generales. Se habló con la coordinadora del programa de desarrollo del PASE, desarrollo curricular, perdonen. Y ellas, hablamos de cómo incluir la educación en derechos humanos. Encontramos que también existen los ejes transversales. Bueno, todo eso lo promovía la universidad, pero entonces, ¿por qué no podemos decir que tenemos una educación en derechos humanos? ¿Por qué no se refleja? Dentro de lo que pude encontrar, pues es porque efectivamente habían situaciones muy dispersas o hay acciones muy dispersas. Los encargados de cátedra inclusive me decían que ellos tienen muy buenas disposición, pero que no saben cómo hacerlo, cómo realizarlo. Entonces, me aparecen primero una serie de variables donde se demuestra que realmente existe un enfoque de educación en derechos humanos. A partir de todo lo que ellos me hablan, yo hago un estudio también de las descripciones curriculares, de los diseños curriculares, de las unidades didácticas. Todos esos elementos yo los analizo a la luz de los diferentes enfoques de educación en derechos humanos. Como le digo, hay caracterización ya. Tivis y Mangenzo hablan de que uno puede abordar la educación de derechos humanos en una institución superior de cuatro formas diferentes, ya sea nada más enseñando contenidos, ya sea nada más viendo la biografía de una persona, hablando de estas personas que son ¿verdad? Que han luchado por defender los derechos humanos de las poblaciones. Pero que se tiene que llegar más allá, se tiene que llegar a un digámosle modelos, ¿sí? Ellos lo llaman modelo, donde se problematice la situación y se quiera transformar. ¿verdad? Entonces, yo me encuentro con estas variables que me surgen, que donde implícitamente, por decirlo así, está reflejado el enfoque de educación en derechos humanos. Y empiezo yo a hacer este cruce de variables y de ahí es donde me sale el modelo que yo propongo. Muy interesante, ¿verdad? Todas estas posibilidades, todos estos posibles enfoques o modelos dentro del propio enfoque general. Entonces, Alison, vamos viendo que no solamente se trata de contemplar de alguna manera contenidos relacionados con el tema, sino que también esto tiene implicaciones
de cara a la metodología, a las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ajá. También tiene implicaciones para la evaluación, es decir, hay varios componentes que se ven de alguna manera como involucrados, ¿no?, en este juego. Así es. Sí, exactamente. Digamos, desde el currículum se puede realizar estos cambios, ¿verdad? Porque recordemos que al hablar de currículum nosotros estamos haciendo una construcción, ¿verdad? Un elemento que se construye a partir de una visión que tiene la sociedad, una visión sociocultural, digámosle así, ¿verdad? Y a partir de esa visión se van escogiendo, se van seleccionando, se van organizando, estructurando contenidos, prácticas metodológicas, como usted lo estaba diciendo, evaluación también, ¿verdad? Y sobre todo la forma en cómo enseñar y cómo aprender ciertos, ¿verdad?, contenidos, ciertos elementos. Entonces, el currículum es fundamental, entrar y hacer dentro del currículum, permearlo con este enfoque de educación en derechos humanos es importantísimo, porque estamos inclusive creando o transmitiendo una ideología determinada, ¿verdad? Se tienen que tomar decisiones importantes para involucrar, para transformar objetivos, para transformar todo un modelo pedagógico también. La ventaja que yo me encontré es que el modelo pedagógico de la UNED habla de que el estudiante es el centro del sistema educativo, ¿verdad? Como lo maneja la educación en derechos humanos, ¿verdad? Esa relación entre educación superior a distancia y educación y el enfoque de educación en derechos humanos, ahí es donde se ve reflejado, en tener a la persona estudiante como el centro del modelo. Excelente, sí, muy interesante esto último, Alison, de que desde el mismo modelo pedagógico de la UNED haya muchos elementos, ¿verdad?, que coinciden totalmente con el enfoque de educación en derechos humanos y que podemos, ¿verdad?, jalar para poder implementar este modelo. Es que el objetivo primordial tanto de la educación superior y de la educación superior a distancia como de la educación en derechos humanos es desarrollar una persona estudiante consciente de lo que está ocurriendo, crítico, no criticón, pero tal vez criticón también, pero crítico, ¿verdad? Pero que además se reconozca como sujeto, se reconozca en lo que es educación en derechos humanos, y la cultura de los derechos humanos habla de que uno debe reconocerse como sujeto de derecho, ¿verdad? Y lograr superar todas esas estructuras que me impiden a mí realizarme como persona, ¿verdad? Estas estructuras que no respetan los derechos humanos y es lo que a mí no me permite realizarme, ¿verdad?, como ser humano, como persona. Ajá. Y para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? A utilizar el conocimiento como la herramienta, digámosle, de poder para trascender la realidad en que se está viviendo. Ajá, dime. Ajá, sí, no, es mucho de tener una actitud, ¿verdad?, de la pregunta, del cuestionamiento, de indagar por los porqués, ¿verdad?, y evaluar las situaciones que nos vamos encontrando desde este paradigma, ¿verdad?, de los derechos humanos. Muy bien, Alison, quisiera incorporar una pregunta que nos están compartiendo, en concreto Nora González, que te pregunta cuál es el mayor reto de las universidades públicas en materia de derechos humanos. Pues es precisamente defender, en primer lugar, el derecho a la educación. Desde Naciones Unidas, y esto no lo estamos inventando nadie, desde Naciones Unidas, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, habla del derecho a la educación. Y el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Y además, si esto lo relacionamos con
el derecho a la educación pública, todavía más vamos a ver el reto con que nos estamos enfrentando. Y ahora que estamos en este proceso de estar discutiendo el Fondo para la Educación Superior, se necesita un fondo para la educación superior. Los derechos humanos implica esa necesidad de que los gobiernos, no solo el nuestro, sino a lo largo de todo el mundo, defiendan ese derecho a la educación. Naciones Unidas ha implementado un programa, un proceso de lo que es la educación en derechos humanos. Inició una primera etapa con la educación primaria, donde lo que buscaba era que la educación primaria llegara a la gran mayoría de personas, sobre todo a niñas, mujeres de estos algunos pueblos, ¿verdad?, que están ellas sido discriminadas. Y ha ido, en la segunda etapa fue a la educación secundaria, luego una tercera etapa fue a los cuadros técnicos, a los periodistas, y luego ya en una última etapa llegar a la educación superior. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como universidad? Primero que todo, hacer valer esos derechos que tenemos todos, ¿verdad? Porque estamos hablando, vuelvo a repetirle, la educación a lo largo de toda la vida. La educación no es un proceso que acaba una vez que usted sale de graduado en una universidad o en un colegio. No, es a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Y también lograr que las personas se formen integralmente, no solamente en el plano cognitivo, sino también en el plano actitudinal, en la formación de valores, en todos los ámbitos, pero que además les enseñemos o aprendamos dentro de lo que son las universidades a defendernos como sujetos de derecho, que es lo que ya les había comentado. Se requiere tener en cuenta nosotros como universidad que el ser humano es integral, ¿verdad? Y entonces al ser una persona integral necesitamos no solamente procesos cognitivos, sino que nos ayuden a vivir en sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de que la universidad debe enseñar también actitudes, debe formar en valores, debe enseñar a aprender, ¿no? El reto es muy grande. Y los enemigos de las universidades públicas también son muchos, ¿verdad? Claro. Pero, exacto, sí, hay numerosos desafíos y muy grandes en distintos niveles, ¿verdad? Desde el más macro y sistémico hasta bueno, pues desafíos a nivel quizás más meso, ¿verdad? Que tiene que ver con el diseño de las asignaturas, del currículo, que ahí me gustaría también preguntarte por cuáles son los principales desafíos que identificaste en tu investigación, sobre qué desafíos son los que se encuentran a ese nivel, ¿verdad? Más de currículo. Es que tal vez el más grande desafío es que nosotros dentro de todo tenemos que enseñar dentro del contexto de cada persona, ¿verdad? Pero viendo los problemas y los conflictos en que estamos sometidos como humanidad. Entonces, habrá gente que me diga, ¿cómo desde las matemáticas yo puedo enseñar elementos? Bueno, tiene que haber en la relación en el aula, a la hora de que yo mando a mis estudiantes a investigar, o a la hora de que yo creo el ambiente en un salón de clase, bueno, que ya nosotros no estamos en eso, pero igual en un aula virtual, debo también entonces contextualizar mis contenidos tomando en cuenta la realidad que se refleja. Yo, en una carrera como administración de empresas, muy bien, hay una serie de elementos, puede ser económicos, pero yo debo también procurar que los conflictos mundiales se puedan ver reflejados dentro de esas carreras, que tal vez usted me diga cómo se puede ver eso en administración o en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, ese es el gran reto que nos toca a nosotros como docentes, ¿verdad? Tenemos que ver
que tenemos que aprender y estar abiertos a situaciones nuevas, a las nuevas realidades que se están dando, ¿verdad? ¿Para qué? Para adaptar nuestra enseñanza a esos problemas. Uh-huh. Sí, Alison, y yo me preguntaba al escucharla si el hecho de estar en una universidad a distancia como la nuestra imprime alguna particularidad a este enfoque o nos hace tener que tener en cuenta algunas otras consideraciones por el hecho de ser una universidad a distancia. Claro. Vamos a ver, la UNED se va a crear en el año 77 precisamente para llegar a todas esas poblaciones que no tenían acceso a la educación superior, ¿verdad? Y eso se ha reflejado desde el principio, de la universidad. Entonces, ¿qué es mejor ejemplo, qué mayor ejemplo de incorporar el enfoque de educación en derechos humanos con la democratización de la educación que lleva la universidad? La educación superior a distancia pues tiene entre sus principios, ¿verdad? Como les estaba diciendo, llegar a mayor cantidad de población, llegar a más gente. Y los derechos humanos defiende el derecho a la educación. Entonces, ahí es donde estamos reflejados. Ahora, a mí me está preocupando que yo no tengo ningún reparo en decirlo porque lo he dicho en otras partes, que estamos confundiendo la educación a distancia con la virtualidad. La UNED tenemos que volver nosotros a nuestro enfoque de educación a distancia. Tenemos que volver a salir a las aulas, aquellos tutores que agarraban lanchas para ir, ¿verdad? Allá a la península a dar clases, o los otros que eran horas de horas a caballo. Eso tenemos que rescatarlo. Ir a los centros penales, por ejemplo, ¿verdad? Eso me preocupa mucho. Cierto que tuvimos ese proceso del COVID, que nos pusimos a trabajar porque todos nos fajamos, ¿verdad? Para poder seguir defendiendo ese derecho a la educación, para que la gente se preparara más. Prueba de ello fue cómo subió nuestra matrícula, porque la población se dio cuenta que estábamos ofreciendo, ¿verdad?, esta oportunidad. Sin embargo, ahora nos encontramos que ya podemos volver. Ya tenemos centros universitarios de una gran calidad. Se aprovechó para arreglarlos. Hay otros nuevos que se van a construir. Ya se hizo la primera piedra, creo que fue en Puriscal, o no recuerdo bien dónde fue, en Ciudad Colón. Discúlpenme que se me haya olvidado, pero la universidad, la UNED precisamente, debe retomar esa visión de democratizar la educación y llegar a más y más poblaciones. Ajá. Sí, qué interesante, Alison, lo que está compartiéndonos, ¿no? Y es posible, me ponía yo a pensar, ¿verdad?, que también esta mirada que nos sugiere usted que consideremos de mantener una conversación sobre qué está pasando, por qué pasa lo que pasa, ¿verdad? Esta visión sobre, o tener contacto con la realidad, con los problemas que nos rodean, que tenemos como en las comunidades, en la sociedad. Este tipo de conversaciones que se pueden mantener en la virtualidad, pero no, quizás necesitamos siempre el encuentro, ¿verdad?, más personal, para que afloren, ¿verdad?, estas oportunidades de conversar, de compartir inquietudes, preocupaciones, y al final ir construyendo esta mirada más compartida sobre los temas, ¿no?, y sobre los aspectos importantes que podemos fijarnos como sociedad. Entonces, bueno, me resulta muy, muy estimulante esta sugerencia que usted nos hace de no olvidar la presencialidad o ciertos elementos de presencialidad. Sí, muy interesante. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no podemos olvidar que estamos
en educación a distancia, no en educación desde la virtualidad, y cómo relacionar esa educación democrática que promueve la UNED volviendo a lo que usted me preguntaba con el enfoque de educación y derechos humanos, porque tenemos que la universidad tiene, la UNED precisamente, que llevar a satisfacer las necesidades de las poblaciones a las que va dirigida. La UNED no surge para llevar solamente, porque tampoco podemos excluir a una población del Valle Central que tiene una laptop, un joven de 20 años que está, ¿verdad? Solo se dedica a estudiar, sino que también debe incluir a aquella madre de familia que está en su casa, que es casi que la mayoría de la población de la universidad son mujeres, madres de familia, ya no tanto jefas de hogar, sino mujeres que andan por ahí de los 30, ¿verdad? Que se les hace más fácil, digámosle así, estudiar en su casa, que fuera a hacer un examen sábados y domingos. Eso es lo que la universidad tiene que volver. Y me preocupa, y vuelvo a repetirle, me preocupa mucho que esto se esté dejando de lado. Yo pensé, bueno, ¿verdad? Cuando yo defiendo mi tesis, yo pensaba que íbamos a volver una vez que la emergencia del COVID-19 finalizara. Ya vimos que han estado, ¿verdad?, mandando comunicados que ya no se necesita mascarilla, que ya no es obligación ponerse la quinta dosis. Sin embargo, seguimos desde la virtualidad. Y ese es el gran problema. Hay personas que ni siquiera saben cómo abrir la plataforma, ¿verdad? Cómo entrar a la plataforma Moodle. Porque yo he recibido correos de estudiantes, porque tengo el pad de los cursos de historia de aquí, de estudios generales, y me escriben y me dicen, es que nadie me ha avisado nada, nadie me ha dicho nada, y es muy preocupante, porque ellos dicen, yo llego al centro universitario y está cerrado. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa enormemente, de que estemos dejando a una gran parte de la población, que es el fundamento de la universidad, de lado. Uh-huh. Sí, sin duda hay un elemento todavía de brecha digital y de competencias digitales y de acceso a la tecnología. Exacto. Que sin duda supone, ¿verdad?, un desafío importante todavía a estas alturas y es una realidad que no deberíamos, pues, desatender. Exactamente. Sí. Hay estudiantes, mire, que lo que tienen es el celular y le escriben a uno, profe, es que no puedo hacerlo porque el celular, o sea, y tengo que bajar, inclusive así, tengo que ir abajo al centro, porque ahí sí me entra la señal. Esa es la población a la que fue dirigida la universidad, una población que no podía ir a una institución pública con los horarios que tenían las otras universidades, ¿verdad? Y trasladarse. La UNED llegó a esos lados, pero entonces no podemos dejar de lado, y se los vuelvo a repetir, ¿verdad? La meta de la educación superior a distancia es llevar la educación a todas las personas en todos los ámbitos, llegar a más, ¿verdad?, más amplio la educación, el acceso universal de todas las personas a la educación superior. Uh-huh. Y eso lo defiende la educación en derechos humanos. Uh-huh. Excelente, Alison. Quizás ya nos estamos ya acercando al cierre del programa y me gustaría que quizás pudiéramos recuperar algunas de las recomendaciones que usted da en su tesis para distintos grupos, por ejemplo, para las autoridades de la universidad. ¿Cuáles serían las recomendaciones principales que usted tendría para sí, un primer aspecto que es fundamental
que es fundamental, y creo que aquí también toca Agenda Joven, ya doña Nora, la colega, es que tenemos como institución establecer una definición única, que eso es lo importante, de lo que es derechos humanos. Esta va a ser la definición oficial de la Universidad Estatal a Distancia sobre lo que es derechos humanos, el derecho a la educación, ¿verdad? O a la educación como derecho humano. Es fundamental que tengamos una definición, que no es que el Instituto de Género lo vea de una forma, que el Instituto de Ambiental de otra forma, la Agenda Joven, no. Es que se reúnan, que nos reunamos, ¿verdad? Una serie de personas que se escojan y que entre todos elaboremos esa definición. Pero no es una definición, ¿verdad? Que nos llegue así, no, tenemos que incluir dentro de esa definición. Bueno, y me olvidaba, el Instituto para la Paz, que ahora es como un plan piloto que se está dando desde la Rectoría. Entonces, esa definición tiene que incluir elementos como paz, conceptos como no discriminación, conceptos como igualdad, justicia y sobre todo el concepto de dignidad humana, que es fundamental a la hora de los derechos humanos. ¿Y a dónde vamos a encontrar estos elementos? Bueno, vamos a partir de la Declaración Universal de Naciones Unidas, del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, que también emana de Naciones Unidas, y de los diferentes programas que tiene Naciones Unidas para la educación en derechos humanos. Esa es la base. De ahí debemos partir. Puede sonar muy fácil, pero yo le aseguro que para crear esta definición se pueden llevar hasta 6 meses, un año, para ponernos todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué es importante ese primer punto? Porque eso va a demostrar o va a ayudar a que se establezca la coordinación entre todas las diferentes entidades de la UNED. Entonces, ya sabemos, para hacer los lineamientos de política institucional, que esta es la definición de derechos humanos. Para el plan de desarrollo académico, vamos a partir de esta definición de derechos humanos. Para los diferentes descripciones o diseños curriculares, que los ejes transversales, esta es la definición. ¿Ven? Entonces vamos a tener esa coordinación a partir de esa conceptualización inicial, ¿verdad? E incorporar un plan institucional de educación en derechos humanos, que vaya a ser elaborado por todas las autoridades correspondientes. Algo muy importante, como que ahora que mencioné el Instituto para la Paz, que están tratando de hacer el plan piloto, yo mencionaba que es muy importante celebrar como institución las diferentes fechas que se han establecido para celebrar los derechos humanos, las efemérides, los diferentes elementos. Se va a dar ahora para el 21 de septiembre, que es la celebración del Día Mundial de la Paz. Se va a dar otra actividad para la abolición del ejército en noviembre. Pero la abolición del ejército, y aquí quiero poner el ejemplo de cómo puedo yo darle el enfoque de educación en derechos humanos a partir de un elemento histórico costarricense. Vamos a ver la abolición del ejército, pero como un elemento que ha promovido y que responde a la ideología del costarricense, a la promoción de la paz, al respeto a la democracia, a la solución alternativa de conflictos y a la defensa de los derechos humanos. Sí, ahí se logra comprender ese elemento. Entonces, cierto, es una fecha histórica importante, pero démosle ese enfoque diferente de lo que es la defensa de los derechos humanos. Y este es un reflejo enorme. Afortunadamente, otra de las recomendaciones era precisamente crear una organización, una oficina, un elemento, no sé, que
fuera dirigida hacia ese rumbo, ¿verdad? Y bueno, Rectoría está con esta estrategia de este Instituto de Defensa de la Paz o Instituto para la Paz, donde se puede incluir ahí los elementos de derechos humanos. Uh-huh. Hay grupos, se puede crear grupos de estudiantes, que es que yo, como los llaman, clubes, ¿verdad? Donde se incluya, donde sean muchachos que promuevan la resolución pacífica de los conflictos, se estudie los diferentes derechos humanos, se vaya a foros. La semana pasada creo que hubo un foro mundial en Ruanda, de jóvenes por la defensa de los derechos humanos, y fueron, a lo que sé, bastantes muchachos que hicieron ponencias y defensas allá. Lamentablemente, pues no sé por qué razón yo estuve siguiendo y no me encontré representantes de la universidad. Supe que habían representantes de la Universidad de Costa Rica, que habían representantes de la Escuela Libre de Derecho, de la UACA, y no recuerdo qué otra universidad privada, pero no sé, desde la universidad nuestra, pues no visualicé ningún muchacho, pero esos foros se deberían estar promoviendo, que los estudiantes, que los jóvenes participen en esas actividades, ¿verdad? Realizando jornadas de sensibilización, invitando a personas de renombre, tanto nacional como internacional, que eso es lo que por dicha la rectoría está tratando de promover, ¿verdad? Uh-huh. Alison, nos entra una pregunta justo muy relacionada con estas últimas recomendaciones que nos compartía. ¿Se debe crear en la UNED una política en derechos humanos? La política está, ¿verdad? Lo que se debe crear o lo que se debe hacer es fortalecerla. Se debe fortalecer esa política, ¿verdad? Como lo estaba diciendo, se necesita tener una unificación, una coordinación de todas las instancias. A mí me encantaría que en algún momento se lograra hacer, no sé, una jornada donde vaya a participar los encargados de Agenda Joven, del Instituto de Género, de este Instituto de Paz, que les digo que es un plan piloto que está emergiendo desde Rectoría, del coordinador de la maestría en Derechos Humanos. Bueno, sería valiosísimo para crear o fomentar o fortalecer esta política de educación en derechos humanos en la UNED, ¿verdad? Ahora sé que también desde Agenda Joven están promocionando, creo que es el diplomado en derechos humanos. Entonces, ¿por qué no reunir a todas estas, digámosle, autoridades en los diferentes institutos que tenemos y lograr que se coordine? Primero, como le digo, una definición de lo que es derechos humanos y de lo que es educación en derechos humanos. Y luego crear esta política, crear lineamientos en ese sentido. Yo creo que tenemos, como le dije al principio, tenemos todas las bases. Lo que hay que hacer es como unirla y que podamos discutir y reunirnos y discutir eso. Uh-huh. Sí, muy, muy valioso todos estos elementos, Alison. Me preguntaba también si hay un elemento adicional que tiene que ver con la formación del personal de la universidad. Exacto. Y ahí, bueno, pues desde Agenda Joven se han hecho esfuerzos, ¿verdad? Hay un curso sobre el derecho a la educación como derecho humano. Exacto. Pero me imagino que se requieren también otras sí, yo le di una revisadita también al curso. Sería, y yo creo que sería valiosísimo que lográramos relacionar, ¿verdad?, con el CECED y pedir que se establezca un lineamiento o no sé, de que
todos los docentes tengamos que llevar ese curso, así como llevamos pedagogía universitaria en la educación a distancia, ¿verdad? Para mí sería algo fabuloso. ¿Por qué? Porque estaríamos incluyendo no solamente contenidos, sino que estaríamos promoviendo conocimientos, competencias, estaríamos promoviendo inclusive métodos de enseñanza diferentes, ¿verdad? Para promocionar la educación en derechos humanos. Inclusive, y no solamente sería, y eso se los dejo también a ustedes de tarea como Agenda Joven, hablar con el CCD, ¿verdad? Decir, bueno, hagámoslo, porque sabemos bien que solo pues el CCD es quien nos puede titular, digámoslo así, a nosotros, ¿verdad? Pero entonces establecer un curso a nivel de CCD y que esté en la oferta permanente todo el tiempo, donde hablemos de métodos de enseñanza participativa, donde fomentemos el aprendizaje colaborativo, pero de la mano con el contenido y con los conocimientos de derechos humanos, ¿okay? No es que aparte, es que hay un curso, un MOOC de aprendizaje colaborativo, no, que el docente, porque yo soy docente y bueno, me ha costado mucho este cambio, pero imaginémonos un compañero, qué sé yo, que sea de química. ¿Cómo entonces voy yo a meter el enfoque de educación en derechos humanos en un laboratorio de química? Bueno, precisamente eso es lo que podemos aprender, ¿verdad? Viendo la educación en derechos humanos y enseñándoles técnicas de aprendizaje colaborativo, que lo logremos llevar a la práctica, ¿verdad? Viendo estudios de casos, técnicas de simulación, me encantaría materiales audiovisuales que se podrían realizar en ese curso para que los otros formadores de formadores podamos aplicar ese conocimiento. Uh-huh. Excelente, Alison. Y quizás para terminar, alguna recomendación que usted pueda también compartirnos, pensando sobre todo en las personas tutoras. Hemos visto, ¿verdad?, pues qué acciones podríamos desarrollar desde a un nivel más de sistema, ¿verdad?, de institución. ¿Qué acciones podrían tomar en cuenta aquellas personas que tienen responsabilidades en el diseño curricular, diseño de asignaturas, pero pensando en las personas tutoras, que son las que dan la cara, las que tienen la relación en el día a día con las personas estudiantes? ¿Qué recomendaciones tendrías para ellas? Sí, es interesante. Vamos a ver si me logro explicar. Lo primero que tenemos que hacer nosotros como docentes, y esto lo hablo a raíz de un pronunciamiento o unas infografías que salieron ayer, no sé si lograron verlo, que emergen desde la Asociación de Estudiantes, de la Federación de Estudiantes, no sé, en un Facebook creo que fue que lo vi, donde ellos los estudiantes empiezan a comentar una serie de problemas que ellos tienen con los profesores y las profesoras. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer yo? Bueno, no ser alcahueta, por supuesto, eso no sé, pero sí tener una actitud diferente ante el estudiantado, donde se refleje que yo comprendo su situación, donde haya un mayor acercamiento. Por eso hablo también de lo difícil de la virtualidad, porque el acercamiento que yo pueda tener hacia una persona estudiante no es el mismo, es un poco frío. Yo a veces los conozco por correo electrónico nada más, no sé cómo enfocar una carita, por eso a veces en los cursos que yo doy les pido que me manden un video presentándose para verlos yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero que todo, como profesor, capacitarme. Eso es lo primero que yo tengo que hacer, capacitarme en educación a distancia y en educación en derechos humanos. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Y luego viene
casi que cae, ¿verdad? Por gravedad, por la fuerza de gravedad, el cambio de actitud que yo tengo que tener. Yo tengo que promocionar la defensa de los derechos humanos y tengo que tener la capacidad de analizar el entorno en el que yo estoy y así actuar, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y aquí se los dejo a ustedes como Agenda Joven, ese curso que yo sé que ustedes tienen, pues tratar de que vaya a formar parte de lo que es los cursos de capacitación que nosotros como profesores tenemos en la universidad, para que estas quejas chiquititas que surgieron ahí, que nos hicieron llegar los estudiantes, podamos nosotros solventarlas. Hay cosas que los estudiantes están pidiendo que es nada más, ciertamente no les vamos a estar pegados 24/7, pero muchas veces ellos lo que quieren es sentir más la cercanía, sentir más nuestra guía. Y eso es, yo creo que eso es lo que yo diría, capacitarme como docente en educación a distancia y en educación en derechos humanos, para poder generar ese conocimiento. Excelente, excelente mensaje de cierre, Alison. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por venir a comentarnos, a compartir sobre su trabajo tan valioso, tan importante. Yo me quedo con algo que creo que usted nos ha ido explicando muy bien a lo largo de toda la charla, y es que incorporar el enfoque en educación en derechos humanos no supone integrar nuevas cosas, sino más bien es repensar cómo hacemos nuestro trabajo, qué tipo de experiencias ofrecemos de aprendizaje, qué tipo de abordaje tenemos de los temas que ya de por sí tenemos que cubrir, desde una mirada, ¿verdad?, que sea crítica, ¿verdad?, de acercamiento a la realidad, de considerar, de empatía, de ponernos en el lugar de las demás personas, de buscar ese bien común desde el cumplimiento, ¿verdad?, de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de todas las personas. Entonces, es más un espíritu que algo adicional, algo nuevo que tenemos que integrar ahora a lo que ya hacemos. No, lo que tenemos es nada más integrarlo, ¿verdad? Porque lo tenemos. Y a veces, perdón que me extienda un pedacito, pero a veces lo más difícil es lograr que las personas sintonicen esa nueva visión, de ese nuevo paradigma, tal vez. Y la lucha es muchísima. Vean todo lo que ocurrió el 25, ¿verdad? Cómo se dirigió el presidente de la República a los estudiantes. Eso es un pisoteo a los derechos de los estudiantes, ¿verdad? Eso está flagelando su derecho a manifestarse. Son cosas que tal vez no nos demos cuenta. No es solamente que el presidente de la República se pronunció y utilizó la palabra que utilizó para hablar de los estudiantes. No, es que el derecho a defender la educación está desde la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, va más allá, ¿verdad?, de solo un discurso. El camino es difícil, pero yo creo que si nos unimos, al menos en las universidades, tenemos muchísimo material para unir y para trabajar y unirnos y lograr un cambio, que eso es lo que a veces es tan difícil. Sí, sin duda hay mucho camino por delante, pero gracias, ¿verdad?, a personas como usted, Alison, que se han dedicado a estudiar el tema, a hacer propuestas y aportes sólidos, bien fundamentados. Tenemos ahí, como dice bien, un material excelente en el que basarnos y a partir del cual construir. Así que, bueno, nuevamente, muchísimas gracias. A ustedes. Quedamos, bueno, pues muy, muy contentos con esta participación. Invitamos a que nos sigan acompañando a futuros cafeticos que vayamos organizando en el año.
Muchísimas gracias. Gracias, Alison. Saludos. Saludos.